¿Cómo estamos? Muy buenas noches, pues ya nos encontramos en este espacio que tenemos dedicado pues para la salud. El día de hoy nos acompaña pues Gabriela Rodríguez, bioquímica farmacéutica pues del Centro de Especialidades Médicas Salvatore. ¿Cómo estamos, mi estimado? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches con todos. Para mí es un gusto poder compartir un poco de conocimientos con respecto a mi área. Listo, chévere. El día de hoy pues tenemos un tema muy importante. Les damos gracias a Improducciones por este espacio pues que brinda para este canal digital pues que tiene Salvatore. Ya estamos pues en línea y pues lógicamente el día de hoy nos vamos con un tema muy importante, mi dog Gaby. Tenemos pues la adherencia al tratamiento farmacológico. ¿De qué se trata este tema, mi dog? Sí, es un tema realmente importante porque muchas veces desconocemos que cuando no se toman los medicamentos de una forma adecuada, pues se pueden llegar a presentar complicaciones en los pacientes. Entonces, es importante comprometer tanto a los médicos, a los farmacéuticos, como a los pacientes en cumplir de una manera adecuada su tratamiento. Sí, con eso evitamos también posteriores complicaciones. Muy bien, ¿cuál sería la estrategia, mi doc, para que los pacientes, pues en este caso, hagan conciencia de este tipo, se puede decir, de descoordinación, ¿no? ¿Cuál sería una estrategia? Primero, lo que estamos haciendo en este momento, informar que existen problemas al respecto, ¿no es cierto? Entonces muchas veces pensamos que es caso de una o dos personas, pero no. Al menos en pacientes con enfermedades crónicas, el 50% de los mismos presentan dificultades al momento de cumplir su tratamiento. Entonces, lo primero es informarse, ¿sí? Y también saber que como profesionales farmacéuticos nosotros podemos ayudarles a los pacientes en lo que es el cumplimiento, ¿sí? Entonces, depende de cada uno de los pacientes para nosotros tomar las mejores estrategias. Claro, muy importante pues el tema pues de corresponder al tratamiento que el doctor nos da, ¿no? En este caso, y poder hacer frente a lo que nos está sucediendo en ese momento, mi doc. Teníamos una presentación, mi doc, lista para el público, ¿no? Le pedimos a la producción que nos ayude ya con la presentación y nos fuimos con el tema de hoy. Sí, muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la adherencia a medicamentos. Primero vamos a entender el término adherencia, ¿sí? Nosotros hablamos de una adherencia cuando nos pegamos, nos sujetamos a algo, ¿sí? Entonces, siguiente, por favor. Lo que principalmente vamos a revisar el día de hoy, como les dije, es definir qué es la adherencia, conocer los factores que influyen en la adherencia, discutir qué situaciones resultan en la adherencia al cumplimiento, conocer las consecuencias de la falta de adherencia y aparte de eso discutir estrategias para mejorar la adherencia. Sí, entonces eso es lo que más o menos un poquito vamos a explicar en la noche de hoy. Como les decía, la adherencia es unirse o pegarse a algo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hablamos de medicamentos, vamos a indicar pues que es cuando el paciente cumple con su tratamiento, pero no solamente quedarnos en cumplir, en tomar el medicamento que el paciente, que el médico le ha recetado, sino también seguir otras recomendaciones y aparte de eso, que hay un compromiso del paciente por cumplir. Como digo, no solo en la toma de medicamentos, sino también en mejorar la alimentación, tal vez en dejar ciertos hábitos que le pueden causar daño al paciente. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante la adherencia? Porque nosotros vamos a determinar que cuando hay un cumplimiento y eso persiste, mejora la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? Entonces también forma parte de la prevención de las complicaciones, ¿sí? Entonces yo sé que el paciente al acudir al médico pues presenta un problema de salud, pero al cumplir con su medicación en las horas adecuadas también controla esa enfermedad. Si es que no lo hace, ahí sí vamos a tener posteriores complicaciones. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante tomar los medicamentos como fueron recomendados? Primero, porque nos ayuda a mejorar la salud ahora y en el futuro, ¿sí? Como les decía, pues impide la aparición de posibles complicaciones, ayuda a prevenir enfermedades también, controlar otras enfermedades y aparte a tratar los síntomas de estas enfermedades.
Al principio le comentaba pues que no es algo que sea nuevo, ¿no es cierto? O que le pase a uno o dos pacientes. El problema es un poco grave, ¿no? Hay problemas de adherencia a nivel mundial. La falta de cumplimiento se da específicamente más en pacientes con enfermedades crónicas, es decir, pacientes que presentan hipertensión, diabetes, que tienen que tomar ya su medicación por largos periodos de tiempo. Entonces, más del 50% de estos pacientes presentan un problema al momento de cumplir su tratamiento. Existen dos tipos de adherencia, ¿sí? A la falta de adherencia. La intencional es cuando el paciente, por decisión propia, decide no seguir las recomendaciones de su tratamiento, ¿sí? Entonces, a lo mejor porque le causa molestias, porque son muchos medicamentos, porque es doloroso recibir un medicamento por vía intramuscular, ¿sí? Entonces, el paciente mismo toma la decisión de no seguir con las indicaciones del médico. En cambio, la no intencional, ahí sí no depende del paciente. Puede ser que el paciente presente otras dificultades como olvido, como falta de tiempo, como mucho trabajo, ¿no? Entonces, se le dificulta al paciente cumplir con el tratamiento del médico. Entonces, a eso lo llamamos no intencional. ¿Por qué no se toman los medicamentos? Entonces, sí, las causas que se han determinado de forma principal es el olvido. ¿Sí? Entonces no estamos acostumbrados muchas veces a tomar medicamentos y se nos pasa, ¿sí? Nos olvidamos de tomarlos a las horas indicadas. A lo mejor el trabajo también nos dificulta el estudio, lo que no pasamos en la casa, entonces ayuda también a esta causa. El desconocimiento, sí, entonces recibimos el medicamento pero a veces no sabemos para qué es. Entonces, si no sabemos para qué es, poco nos interesa qué es lo que pasa si no lo tomamos, ¿sí? Entonces, si es que yo sé que mi medicamento me va a servir para tratar la hipertensión, entonces yo sé que si no tomo ese medicamento puede elevar los niveles de presión en mi organismo, ¿no es cierto? Entonces, eso puede conllevar a otras complicaciones más graves. Posibles efectos adversos, es decir, me tomo el medicamento y me duele el estómago, sí, me tomo el medicamento y tengo dolor de cabeza, tengo náuseas, desde sabor desagradable, sí, entonces son otros de los motivos por los cuales el paciente no toma su medicación. Y dificultad para entender las instrucciones también, sí, muchas veces los médicos prescriben el tratamiento al paciente, pero los pacientes no entienden de forma clara cómo tomar, ¿sí? Entonces se les dificulta, entienden de una forma tal vez y la prescripción viene establecida de otra forma, entonces también es otra de las causas por las cuales no hay adherencia al tratamiento. Muy bien, mi doc. Una pregunta, un preámbulo aquí, pues importante, ¿no? Este tema, pues, de la adherencia. Y también el tema que mencionaba recientemente, ¿no? A veces los doctores describen pues algo muy complicado para que el paciente pueda entender la logística del tratamiento, ¿no? Quería preguntarle algo, mi doc. ¿Es verdad que cuando, por ejemplo, uno corta el tratamiento, o sea, se olvidó la falta de desconocimiento también, corta el tratamiento por un periodo, es como si volviera a empezarlo o no? ¿O eso es solo un mito? Sí, la verdad, cortar el tratamiento pues puede generar complicaciones, más que todo cuando se usan tratamientos para infecciones. Entonces, en este caso, los antibióticos no pueden dejar de tomarlos. ¿Por qué? Porque el paciente que presenta una infección por causa de una bacteria, al no culminar su tratamiento, esa bacteria se vuelve resistente. ¿Qué quiere decir eso? Que después de un tiempo el medicamento que tomó el paciente para esa infección ya no le va a hacer efecto. Entonces necesita otro medicamento. Esas son una de las dificultades que se puede presentar cuando el paciente no cumple con el tiempo establecido de la toma de su medicación. Claro, pues nos referimos al tratamiento que estamos siguiendo, ¿no? Muy importante esta noche, pues a nuestra audiencia les pedimos compartir este contenido tan importante, pues que nos ayudan a combatir, ¿no? Estas costumbres que pues tenemos como seres humanos. Muy bien, mi doc, vamos a continuar con la presentación y pues les mandamos un fuerte saludo a quienes hacen parte de nuestra audiencia esta noche.
Ya, muchas gracias. Entonces, continuamos. ¿Cuáles son las barreras? O sea, ¿por qué se dificulta cumplir un tratamiento? Primero, porque el tratamiento es complicado, ¿sí? El paciente recibe 5 o 6 medicamentos, el paciente tiene que acudir a un centro médico para que le administren la medicación de forma intramuscular, entonces como que se le dificulta al paciente un poco su tratamiento. Terapias largas a veces ya cansan, ¿no es cierto?, tomar tantos medicamentos todos los días, entonces el paciente también ya a cierto tiempo pues se aburre, y por eso me imagino que es la estadística de que el 50% de los pacientes que padecen de enfermedades crónicas no cumplen con su tratamiento. Medicamentos que tardan en producir sus efectos. Entonces, cuando nosotros recibimos un tratamiento, lo que esperamos es que tenga su efecto inmediato, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que se espera. Pero hay medicamentos como por ejemplo los antidepresivos que se tiene que tomar en un tiempo largo para que recién empiece a producir sus efectos. Entonces el paciente se cansa de que no tenga efecto el medicamento y por lo tanto deja de tomarlo. Y otra causa también o barrera más claro es las medicinas costosas, ¿sí? Muchas veces vamos al médico, ¿no es cierto?, recibimos la receta, vamos a preguntar en la farmacia y son costos demasiado elevados. Entonces, ¿qué es lo que dice el paciente? Deme la mitad de la receta, ¿sí? Entonces lleva la mitad de la receta, se toma los medicamentos que llevó, ¿no es cierto?, y a veces ya se olvida, a veces ya no tiene dinero para completar su tratamiento. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los errores principales al momento de adherirse a un tratamiento medicamentoso? No tomar su medicamento, ¿sí? Entonces ya dijimos, ¿no es cierto?, que las causas pueden ser por olvido, por falta de tiempo. Otro error también es no tomar la dosis indicada, ¿sí? Entonces si el médico le indica, ¿no es cierto?, tomar una tableta, tal vez el paciente toma media tableta, ¿sí? O se toma 2 tabletas. No tomar la cantidad indicada, no tomarlos a la hora indicada, ¿sí? Entonces, si el médico nos indica tomar cada 8 horas, pues hay que cumplir la prescripción del médico. Y otro de los problemas también graves, y este sí es, si nos pusiéramos a hablar pues de lo que es la automedicación, no acabaríamos en este día, ¿sí? Entonces, estamos acostumbrados a nivel de nuestra sociedad, ¿no es cierto?, tener algún síntoma, acudir a la farmacia y que nos entreguen un medicamento, sin antes acudir al médico, ¿sí? Entonces, esos también son los errores de la adherencia. A lo mejor el medicamento que en la farmacia le ofrecieron le hizo efecto, ¿no es cierto?, en ese momento. ¿Ya? Entonces prefiere tomar eso y no el tratamiento del médico, pero no es lo correcto. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias? Ahora sí, ¿cuál es el problema que se presenta por no cumplir con su tratamiento? Podría empeorar la salud del paciente, impide un buen control de las enfermedades, genera mayor probabilidad de recaídas, complicaciones, hospitalizaciones, visitas a salas de urgencia. Entonces, como ustedes ven, no es algo que hay que tomarlo a la ligera. Si no se toman los medicamentos de una forma adecuada, podemos incluso llegar a una sala de emergencia por una complicación ya mucho más grave. Puede resultar la aparición de efectos secundarios o intoxicaciones, puede aumentar las posibilidades de morir y los tratamientos no ser efectivos. Esas son las consecuencias. Ahora sí, hemos visto el problema, ¿no es cierto? Vamos a hablar de las estrategias para poder ayudar a nuestros pacientes en mejorar este cumplimiento. Entonces, como farmacéuticos y nosotros en la farmacia del Centro Médico Salvatore, pues manejamos también estas estrategias cuando los pacientes así lo requieren. Entonces, una de las estrategias es la siguiente. Primero, dar información a los pacientes, ¿no es cierto? El paciente debe conocer sus enfermedades y su condición de salud, formar parte de la toma de decisiones al respecto de su tratamiento junto con el proveedor de salud. Entonces, aquí, por ejemplo, existe una participación también del paciente en la toma de decisiones con respecto a la elección de sus medicamentos, ¿sí? Entonces el médico toma en cuenta, a veces los pacientes pues
dicen, ¿no es cierto?, que se les dificulta tal vez tomar un medicamento por vía oral, ¿sí? Entonces es más fácil un medicamento intramuscular. Hay pacientes que no toleran las agujas, ¿no es cierto? Entonces el médico pues escoge también el medicamento por vía oral, siempre y cuando sea lo más conveniente para el paciente. El paciente debe seguir el tratamiento que mejor se ajuste a sus necesidades y a su forma de vida. Ya, entonces, como les decía, lo primero es informar al paciente, ¿sí? Entonces, el paciente debe estar informado que el medicamento que recibe del médico va a servir para tratar tal enfermedad. Entonces, por ejemplo, tenemos la pastilla esta amarilla. Muchas veces los pacientes no la llaman por el nombre, sino por los colores o por la forma. Entonces, por ejemplo, explicarle, ¿no es cierto?, que tal medicamento va a servir para el dolor, ¿sí? Esta otra medicación, esta redondita blanca, ¿sí?, va a servir para controlar la diabetes. La otra medicina me va a ayudar a mantener la presión arterial normal. Entonces, el paciente ya conoce sus enfermedades y conoce también qué medicamento le va a servir para tratar cada una de ellas. Es importante también, cuando a veces los pacientes se olvidan de tomar sus medicamentos, tener un horario, ¿sí?, que puede guardarse en la billetera, en la cartera. Entonces ahí tenemos un medicamento para la diabetes, ¿sí? Entonces, si yo me olvido, ¿no es cierto?, cada cuánto debo tomar, pues saco la billetera, saco la cartera y ahí están las indicaciones cómo tomar. Entonces dice, tome una tableta 2 veces al día, ¿sí? ¿Para qué? Para la diabetes. ¿Quién le prescribió? El nombre del médico, ¿no es cierto? Y alguna información adicional que se podría dar es tomar después de las comidas. Ya. Otra de las estrategias puede ser utilizar horarios, ¿sí?, en donde se va a indicar los días, las horas en las que el paciente puede tomar su medicación. Entonces, como vemos, no es nada sencillo, solamente se podría imprimir una hojita, ir colocando al paciente los nombres de los medicamentos que debe tomar en sus respectivos horarios. Siguiente, por favor. Ahora, ¿quién no maneja el celular, no es cierto? Entonces, es algo ya tan común y que también puede ser usado como un instrumento para ayudar a cumplir con el tratamiento. Entonces, colocar alarmas no es mala idea. Así, si yo tengo que tomar un medicamento 6 de la mañana, pues coloco una alarma. Tomar medicamento para la presión, por ejemplo, o ponemos el nombre del medicamento y tranquilamente el recordatorio del celular nos ayuda con el cumplimiento de ese medicamento. También, si no somos amigos de la tecnología, si a lo mejor no nos gusta utilizar mucho el celular, podemos hacer notitas, recaditos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que tomar un medicamento en la mañana, ¿sí?, apenas me levanto, generalmente lo que hago es ir al baño, ¿no es cierto? Entonces voy al baño, en el vasito donde coloco el cepillo de dientes, puedo poner la nota que me haga acuerdo de qué medicamento tomar, ¿sí? O como ven ustedes ahí en la puerta, antes de salir de la casa hay un recordatorio de tomar el medicamento. Entonces, si yo salgo a trabajar 8 de la mañana y tengo que tomar un medicamento a las 8, antes de salir de la casa, yo ya tengo la opción de recordar el tomar el medicamento. Igual por ahí tenemos en una nevera que la encontramos en la cocina, si es que tenemos que tomar un medicamento con las comidas. Hay que asociar también, explicarles a los pacientes que si se olvidan de tomar un medicamento, lo asociemos con algo rutinario. Entonces, por ejemplo, el desayuno con la toma de tal medicamento. Cuando se cepilla los dientes, la toma de otro medicamento. Entonces lo estamos relacionando con algo cotidiano. El paciente se acuerda que tiene que cepillarse los dientes, ¿no es cierto? Entonces en ese momento también recuerda que debe tomar un medicamento. Siguiente, por favor. Hay otras estrategias también en donde podemos utilizar los pastilleros. Tenemos varios modelos en donde nos indican pues un sol, ¿no es cierto?, que representa el día, la noche, el sol arriba de la casita, el mediodía. Entonces son estrategias que nosotros podemos entregar a los pacientes en base a un análisis que se le hace al paciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es un paciente que no sabe leer, yo no puedo escribirle indicaciones, ¿no es cierto?, sino más bien lo haré de forma gráfica.
Siguiente, por favor. Recomendar, eso sí, siempre tener los medicamentos en un lugar visible, ¿sí? Pero también fuera del alcance de niños y mascotas. Entonces, ayuda mucho colocar los medicamentos sobre el velador, sobre la peinadora, sobre la mesa de comedor, porque al nosotros circular en el domicilio, pues ya vemos el medicamento y nos acordamos. Pero mucho cuidado con el acceso de estos a los niños. Siguiente, por favor. Cuando se sale de viaje también nosotros no podemos dejar de tomar nuestros medicamentos. Entonces lo que se les recomienda a los pacientes es llevar en una bolsita de medicamentos, ¿sí? Entonces colocar en esa bolsita el número de medicamentos que vaya a utilizar en los días que va a salir de la casa, ¿sí? No porque salimos de viaje debemos dejar de tomar nuestros medicamentos. Siguiente, por favor. Otra de las estrategias también, y no es nada difícil, nada costosa, pues es pedirle ayuda también a algún familiar. Si nosotros vemos que el paciente vive, ¿no es cierto?, con alguna persona que esté al cuidado del mismo, que siempre esté pendiente del paciente, pues también solicitarle que le ayude con el recordatorio de tomar sus medicamentos. Siempre decirle al paciente también que debe aclarar las dudas y preguntas al médico, ¿sí? Antes de salir de la consulta o de la cita médica. Entonces el paciente debe saber que debe tener la confianza con el médico para preguntarle si algo no entendió. El paciente no puede salir del consultorio médico con dudas, ¿sí? Entonces se le recomienda que si hay alguna duda se la haga al médico directamente, y si no, pues como farmacéuticos también nosotros podemos ayudarle a solventar estas dificultades. Siguiente, por favor. ¿Ya? Otra de las recomendaciones, pues aparte de que, como les decía, como farmacéuticos nosotros podemos ayudar a los pacientes a mejorar el cumplimiento, también es recomendable que los pacientes compren sus medicinas en la misma farmacia. Entonces, como farmacéuticos nosotros nos damos cuenta de que el paciente, por ejemplo, viene cada mes, ¿sí? Cuando a veces vemos que el paciente ya no aparece al mes, tenemos alguna dificultad, ¿no es cierto? Nos intriga ver qué pasó, por qué el paciente que tomaba los medicamentos todos los meses no regresa a la farmacia. Entonces tomamos tal vez la estrategia de llamarle por teléfono, ¿no es cierto?, a ver qué pasó, por qué no está tomando su medicación. Entonces es recomendable comprar las medicinas en la misma farmacia. Otra de las recomendaciones también es pedir sus medicamentos antes de que se terminen. A veces tenemos la costumbre de que cuando ya no tenemos medicamento acudir a la farmacia. ¿Y qué tal si en la farmacia no disponen en ese momento? ¿Sí? Entonces, por 1 o 2 días se dejaría de tomar su medicamento. Entonces, siempre la actitud preventiva, ¿no es cierto? Solicitar los medicamentos unos 3 o 4 días antes de que se termine. Cada vez que le receten una medicina nueva, se le sugiere al paciente que conozca el nombre, el por qué se le recetó ese nuevo medicamento, cuándo debe tomar, cómo debe tomar y los posibles efectos positivos y negativos. Y entonces siempre es importante mantenerle informado al paciente, porque mientras más informado el paciente esté, tiene más cuidado también en su salud. No compartir los medicamentos, no utilizar medicamentos que no sean suyos, eso también es una recomendación importante. Porque si al vecino le hizo bien un medicamento, puede ser que a nosotros no nos haga el mismo efecto. Entonces, más bien es una complicación que se puede presentar si tomamos un medicamento que no es prescrito por un médico. Entonces, el servicio de farmacia, ¿no es cierto?, lo que ofrece es dar todas estas estrategias para que el paciente pueda cumplir su medicación, cumplir con el tratamiento para disminuir el riesgo de complicaciones, de hospitalizaciones, incluso de visitas recurrentes al médico, y con eso mejora el control de sus enfermedades. El siguiente. Otro más. ¿Ya? Como conclusión,
tendríamos nosotros que decir que mejorar la adherencia puede convertirse en una parte importante de nuestra vida y se debe promover un mayor conocimiento de las enfermedades y hábitos de vida saludables. Bueno, pues muy importante este tema, ¿no? Tratado el día de hoy, y le damos gracias pues a la doctora Gabriela Rodríguez, quien nos impartió un tema tan controversial pues para la sociedad, quienes nos medicamos, que nos olvidamos pues de seguir un tratamiento cuando ya está establecido, a horas pues antes incluso de la comida. Es muy importante, pues ya pueden ver la calidad pues del Centro de Especialidades Médicas Salvatore, hasta tomarse pues la molestia, ¿no?, de echarles una llamada a nuestros pacientes, es lo más importante para nosotros. Mi doctora Gaby, una pregunta más, pues y ya para terminar con esta sección importantísima que hemos vivido en esta noche. Quisiera preguntarle, pues, las personas que atienden en farmacias regularmente, farmacias privadas, ¿son bioquímicos o son personas que aprendieron a distribuir en este caso, los medicamentos? Ya, lastimosamente no todas las personas que atienden en la farmacia tienen la formación, ¿sí? Que recibimos un bioquímico farmacéutico. En este caso hay una nueva carrera aquí en la ciudad que son los tecnólogos en regencia en farmacia. Entonces, solamente estos profesionales pues tienen el conocimiento para poder atender a los pacientes de una forma adecuada. Como le digo, lastimosamente pues no, la gran mayoría de personas que están en las farmacias no lo son, ¿sí? No tienen el conocimiento adecuado. Empezando porque no se debe sugerir la toma de ciertos medicamentos que más bien le van a generar complicaciones a los pacientes. Claro, pues ojo a toda nuestra audiencia, ya pues asistir al Centro de Especialidades Médicas Salvatore. Primero pues contamos con muchas ramas pues dentro del centro, ¿no? Mi doc, usted podría comentarnos en esta noche dónde queda el centro, usted a qué hora, si alguna persona pues le vio esta noche y desea conversar con usted, a qué hora nomás está usted aquí en el Centro de Especialidades Médicas Salvatore en farmacia, mi doc. Ya. Bueno, nosotros contamos con un centro que tiene múltiples servicios, desde el diagnóstico de las enfermedades en sus diferentes especialidades. Contamos con todos los médicos capacitados para el mejor diagnóstico al paciente. Tenemos el área de laboratorio clínico, tenemos el área de fisioterapia, el área de ecosonografía, el área de farmacia también. Entonces, mi horario es los días sábados. Sí, desde las 9 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde pueden acercarse para poder solventar cualquier duda con respecto al cumplimiento de su tratamiento. Este servicio es gratuito, ¿sí? No es que se le cobra un valor adicional al paciente por asesorarle o por darle unas estrategias para que pueda mejorar su tratamiento. Pero de lunes a viernes también contamos con una profesional ahí que está las 8 horas que funciona el centro médico, a veces hasta más. Sí, entonces ella también tiene el perfecto conocimiento para asesorar a los pacientes. Adicional a esto también nosotros ofertamos lo que son medicinas de calidad, hacemos descuentos correspondientes por cada medicamento, se hace administración de medicamentos también bajo todas las normas técnicas permitidas. También existe la administración de medicamentos a domicilio por profesionales capacitados en esta rama. Muy bien, mi doc, una última pregunta. ¿En dónde se encuentra pues el Centro de Especialidades Médicas Salvatore? Nosotros estamos aquí en Riobamba. ¿En dónde se encuentra, mi doc? Ya, nosotros nos encontramos en las calles José Veloz y Brasil, en los altos de Cudental. ¿Sí? Chévere, mi doc. Pues nos conversaban por interno que usted el día de mañana pues tiene una entrevista del mismo tema en Radio Tricolor. Que le diga a la gente pues para que también esté pendiente y le escuchen mañana, mi doc. Sí, por favor. Nosotros como centro médico también ofrecemos este servicio de información a los pacientes, ¿no? A veces pues los pacientes tienen muchas dudas que a lo mejor tienen dificultad al preguntarnos, ¿no? Entonces es importante que sigan estos espacios del centro médico, se aporta mucha información a los pacientes y les invito también para el día sábado a las 8 de la mañana por Radio Tricolor. Vamos a estar impartiendo este tema, si a lo mejor hay alguna duda adicional, pues también ayudarles al respecto.
Muy bien, ya nos vemos pues al cierre de este tema muy importante, pues le agradecemos a la doctora Gabriela Rodríguez que hoy estuvo compartiendo con nosotros. Nos vemos en el próximo programa pues que tenemos aquí en el Centro de Especialidades Médicas Salvatore el martes que viene. Hasta luego.